En un país y en una región donde más del 15% de la población tiene 60 años o más, bien vale la pena hablar de ese tema. ¿Cuál es la situación actual de los adultos mayores? ¿Qué políticas públicas hay para ello y qué problemáticas están viviendo actualmente? Eso abordaremos en este capítulo de Agenda Región. Aquí comenzamos. Quédese con nosotros. Nos acompaña Claudio Montalva, él es coordinador regional de SENAMA, Servicio Nacional para los Adultos Mayores. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer acá un pequeño análisis. Este es un programa de análisis periodístico. Uno de los temas que muy pocas veces se toca en los medios es precisamente los adultos mayores y las cosas que los rodean. Iniciemos y quiero iniciar con un caso que sucedió aquí en la región, el caso del hogar de ancianos Jesús María y José Ayuda, ¿cierto? Donde al parecer 19 adultos mayores fueron maltratados. Usted precisamente estuvo en la Fiscalía de Curicó presentando una denuncia al respecto. ¿En qué quedó este caso? Mira, lamentablemente ese fue el primer caso que me correspondió asumir al día siguiente que había llegado a SENAMA y fue una situación bastante compleja. A muchos adultos mayores situación de maltrato, de abandono, sin alimentación, con condiciones bastante inhumanas en el trato. En su momento tomamos la decisión rápida de cerrar ese establecimiento junto con la CM Salud, dictar orden de no funcionamiento, y eso nos obligó a poder movilizar todos los dispositivos que contaba SENAMA para poder trasladar a los adultos mayores a distintos establecimientos donde efectivamente estuviesen protegidos. Algunos fueron trasladados a establecimientos de SENAMA, en Curicó, en Licantén, otros fueron trasladados a algunos establecimientos que son privados, sin fines de lucro, que reciben subvención de SENAMA, y otros tuvieron que ser hospitalizados, que fue la gran mayoría, por las condiciones de salud en las que estaban, eran lamentables, no solamente por la falta de alimentación, sino que además cosas, digamos, muy duras, muy crudas de ver en ese momento. ¿Pero el caso en qué quedó? ¿Usted estuvo en la Fiscalía con las demás autoridades? Efectivamente, sí, lo antecedente a la Fiscalía, y el día 19 de febrero, recién pasado, fuimos citados a declarar. Así que ya está en conocimiento de la Fiscalía nuestra posición y esperamos los resultados en los próximos días. Es bastante demoroso entonces manejar un caso así judicialmente, ¿no? Ha sido un trámite bastante largo, sí, efectivamente la Fiscalía se tomó el tiempo para poder indagar respecto a las condiciones que estaban los adultos mayores y el entorno que está afectando a estas personas que tienen que ver básicamente con la fundación que estaba a cargo de ellos, por lo tanto fue un tiempo bastante extenso ese tema. Si uno hace un rastreo en los medios de comunicación, en los archivos de prensa, uno busca maltrato de adultos mayores y salen cifras del Biobío, salen cifras de Gran Concepción o de la ciudad específicamente, pero aquí en el Maule no hay registro de ello. ¿Su institución tiene cifras de cuántos adultos mayores o de denuncias de adultos mayores que han sido maltratadas? Tenemos los antecedentes que aparecen a través de la Corporación de Asistencia Judicial, con quienes teníamos un convenio hasta hace muy poco, y por lo tanto ahí vamos tomando conocimiento de denuncias. Ahora, indudablemente las denuncias, que son bastante pocas en el Maule, no se condicen con lo que uno ve en el día a día, con las situaciones con las cuales se va enfrentando cuando está en terreno o cuando va tomando conocimiento de algunas situaciones que no solamente son maltrato físico, sino que también tenemos mucho abandono, mucho uso patrimonial y soledad de las personas mayores. O sea, hay una cifra pocas. Negra, digámoslo así. Absolutamente, absolutamente. Esto es, lo que pasa es que hasta hace muy poco tiempo este tema no se abordaba, nadie hablaba del maltrato a las personas mayores, y que fue un poco lo que ocurrió con SENAMA en su momento, cuando las cifras de violencia contra la mujer eran muy bajas, y fueron aumentando en la medida que se fue conociendo que había dispositivos de apoyo para las víctimas. En el caso nuestro también hemos ido trabajando a través del programa de Buen Trato, difundiendo lo que estamos haciendo, colocando al equipo de la Corporación de Asistencia Judicial, abogados también que patrocinan las causas y están revisando permanentemente, y eso ha permitido que hoy día tengamos muchas más consultas, muchas más denuncias que antes, porque cuando yo llegué, el 2014, hablábamos de 2 casos al mes. Hoy día estamos recibiendo consultas o denuncias de alrededor de 17, 19 causas mensuales. Entonces, a mayor difusión, también la gente se atreve a
hacer las denuncias respectivas. Bueno, usted hablaba de abuso patrimonial, incluso ustedes tienen una cartilla donde se especifica los tipos de abuso o de maltrato. ¿Cuáles son? Tenemos maltrato físico, psicológico. Que es como el más evidente, ¿no? Es lo más evidente, sí, efectivamente. Pero también tenemos mucho abuso patrimonial que tiene que ver con cómo las personas, la familia, muchas veces se apodera de los bienes de los adultos mayores, venden propiedades, se quedan con la pensión, comienzan a abusar de todo, digamos, el recurso económico que puede tener un adulto mayor. Y es una situación bastante compleja, porque finalmente a veces el adulto mayor es propietario de su casa, vive en su casa, llega a instalarse la familia y el adulto mayor termina viviendo o en la última pieza de la casa o en una media agua, en el patio, que se llueve, que tiene filtraciones de frío en invierno, por lo tanto son situaciones bastante complejas. Coordinador Claudio Montalva, estamos conversando con el coordinador de Senama. Nuestras cámaras se dirigieron a la calle para consultarle a los jóvenes si tienen miedo o no a envejecer. ¿Le parece? Escuchemos esas declaraciones. Perfecto. Pasemos a nuestro Vox Populi. ¿Por qué? Porque una parte de la vida, un ciclo de la vida. No. ¿Por qué? Porque aparte de lo físico se adquieren otras cosas, ¿Cómo qué? como madurez, experiencia. No, para nada, porque es un proceso de la vida. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son las ventajas, cree usted? Mayor experiencia ¿Sí? frente a la vida para asumir problemas o de situaciones difíciles. O sea, que es una etapa de la vida que hay que vivir y aparte ahora de en la adultez mayor la gente viaja mucho, entonces es algo súper entretenido ahora. Bastante optimistas nuestros jóvenes, pero déjeme decirle una cosa, yo sí soy pesimista de la vejez en Chile y se lo digo porque según la encuesta CACEN, por ejemplo, el 19,7% de los adultos mayores viven en pobreza multidimensional. Esto es acceso para que los televidentes lo tengan en conocimiento, acceso a educación, vivienda, salud, trabajo, ¿cierto? Y el 8,4% por debajo de esa línea de la pobreza. Realmente sí hay razones para preocuparse. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, lo que pasa es que la opinión que dan los chicos entrevistados tiene mucho sentido respecto a que hay una buena disposición respecto a la vejez, porque evidentemente lo que se ve hoy día son los clubes de adultos mayores organizados que viajan, que pasean, que se reúnen, que lo pasan muy bien y que disfrutan. Pero ese es un sector de la población adulta mayor que en el caso de Maule no equivale más allá del 21,4%, que son las personas mayores que están organizadas en algún tipo de club de mayores. Está el otro porcentaje, el porcentaje que no participa, el porcentaje que vive solo, el porcentaje que vive la pobreza más dura, el porcentaje que hoy día vive también con una pensión básica solidaria que consideramos que es absolutamente insuficiente aún, pero que es un tremendo avance que ha tenido el país en materia de poder generar condiciones básicas, mínimas, para que un adulto mayor pueda subsistir. Hay que recordar que hace 9 años atrás no existía la pensión básica solidaria, no estaba el pilar solidario, por lo tanto un adulto mayor que no había tenido la posibilidad de cotizar en su vida laboral recibía 0 pesos. Por lo tanto, cuando la presidenta Bachelet en su primer gobierno establece este pilar solidario, genera condiciones mínimas para que un adulto mayor pueda tener un ingreso para poder enfrentar su vejez y su condición de vida. Bueno, claramente el tema de pensiones es un gran tema para los adultos mayores. Ya sabemos que las AFPs no han logrado tener, ¿cierto?, un futuro promisorio para aquellos que se jubilan, porque se jubilan con muy poco dinero y, claro, tienen que optar a esta pensión solidaria. Respecto a esa modificación que está planteando la ciudadanía al sistema de pensiones, ¿cuál es la posición de Senama? ¿Realmente debería haber un sistema de reparto, por ejemplo? Nosotros consideramos que efectivamente tiene que haber un sistema mixto de reparto. La verdad que es un tema que se ha estado discutiendo, no es tan fácil analizarlo, porque hoy día tenemos por un lado que las AFP son las que tienen los recursos de los chilenos y chilenas hoy día, por tanto no es viable decir, saben que devuélvanos la plata y la vamos a comenzar a administrar nosotros como Estado. Eso es imposible. Por tanto, las propuestas que han ido avanzando en materia de generar un porcentaje también que puedan colocar los empresarios para poder mejorar las pensiones, ampliar el monto de la cotización, porque efectivamente uno de repente dice, oye, pero ¿cómo en Europa tienen pensiones que son mucho más altas? Pues también la carga impositiva que tienen en el país europeo es distinta a la nuestra. Acá uno le dice, usted está disponible a pagar en vez del 10%
de la AFP, colocar el 15, colocar el 20, lo más probable es que la mayoría de los chilenos digan que no, porque indudablemente disminuye el poder adquisitivo en el día a día. Por supuesto. Entonces hay que buscar la fórmula que permita, por un lado, que las AFP efectivamente logren generar un nivel de utilidad que sea importante, atractivo para las personas mayores, pero también ver cómo somos capaces, como Estado, ir a acompañar aquellas pensiones que son más bajas. ¿En Chile nos preparamos para envejecer, a su juicio? No, la verdad es que el proceso chileno de envejecimiento fue un proceso demasiado rápido. En Europa, todo este trastorno o este cambio de ampliar la cantidad de años de vida, la esperanza de vida de los adultos mayores, fue un proceso lento y progresivo. Se demoraron 80 años, 90 años en pasar de 80 a 85 años. Por lo tanto, fue bastante más fácil de absorber que en Chile. En Chile pasamos muy rápido de una esperanza de vida de 60 años a 70, 75, hoy día estamos en 83, y para el año 2025 se calcula que vamos a estar aproximadamente en un 25% de la población, con una esperanza de vida de 90 años. Entonces, nos pilló muy rápido. Hay que recordar que Chile recién comenzó a trabajar la temática de la vejez en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, año 98, cuando se crea la primera comisión para analizar la temática de la vejez, y Senama recién se crea por ley el año 2003. Entonces, es un servicio muy joven que ha tenido que avanzar rápidamente en esta materia, y lo que nos obliga, por cierto, es ir generando políticas públicas que sean largoplacistas y efectivas. De eso hablaremos en nuestro segundo bloque. Estamos hablando con Claudio Montalva, pero debemos hacer una breve pausa y ya regresamos a Agenda Región conversando sobre adultos mayores.